Entonces, como le había mencionado recién, la diferencia entre la temperatura, voy a volver aquí a la temperatura. La temperatura entonces es una unidad de medición de la energía cinética, de cuánto se mueven las partículas. Y es una magnitud escalar, porque no tiene ni dirección ni sentido, tiene solamente un valor, ¿ya? Sería escalar. Y el calor, como habíamos dicho, era vectorial porque tiene un sentido, ¿cierto? Una dirección y tiene además una magnitud. Y además el calor decíamos que no era una variable de... es un proceso que está ocurriendo. Yo no puedo calcular el calor antes de una sustancia y después. No se puede. Porque es el cambio que se ocurre, ¿cierto?, de la transferencia de energía. No así la temperatura, que la temperatura sí la puedo medir antes y la puedo medir después de que ocurra un proceso. El trabajo tampoco sería una variable de estado, porque el trabajo también es un proceso. Yo estoy ejerciendo un trabajo, se está realizando una expansión, se está realizando una contracción de un sistema, pero no puedo medir el trabajo antes y el trabajo después, ¿ya? Aquí hemos visto los tipos de sistemas que existían. Ahí está la variable de estado, ¿cierto? El volumen, temperatura, presión. La energía interna también sería una variable de estado. Eh, la entalpía, como le hemos visto. Entonces, la energía interna. ¿Cómo podemos definir lo que vendría siendo la energía interna, chiquillos? ¿Qué sería? La energía interna corresponde a la energía, como el nombre lo indica, corresponde a la energía que poseen las sustancias, un sistema, un vaso con agua, ¿cierto? Tiene una cantidad de energía. Pero ¿lo puedo medir directamente esa cantidad de energía de un vaso con agua? ¿Puedo medir toda la energía que tienen los enlaces, las moléculas? ¿Cuánto movimiento hay en cada partícula? ¿Lo puedo medir o no? ¿Sí o no? ¿No? No, no se puede. ¿Y cómo nos arreglamos entonces para poder medir esa energía interna? Bueno, el tema es que no lo podemos medir. Se mide la variación. Perfecto, Florencia. Se mide la variación. No puedo medir directamente la energía interna. Mido la variación y por eso lo voy a considerar como una función de estado, porque puedo medir el cambio que ha habido, ¿cierto? La variación, lo final, lo inicial, y ahí veo la diferencia. ¿De qué depende la energía interna? Va a depender de cuánto calor haya captado o liberado el sistema y además de cuánto trabajo haya ejercido el sistema hacia el entorno o viceversa. Ya ahí están. La energía interna. Este era el esquema que nos interesaba más. Donde tengo el trabajo, ¿cierto? Que puede ser positivo si capta energía y el trabajo va a ser negativo cuando se expande el sistema. El calor va a ser positivo cuando capta, ¿cierto?, del entorno hacia el sistema y va a ser negativo cuando lo libera. La capacidad calorífica, el calorímetro, bueno, son conceptos básicamente. La capacidad calorífica, ¿qué sería, chiquillos? La capacidad calorífica es cuánto es el calor, ¿cierto? O la energía que necesito para que una sustancia aumente en 1 grado Celsius su temperatura. El agua vendría siendo el ejemplo de la sustancia que mayor capacidad calorífica tiene dentro de, bueno, dentro de algunas comparaciones lo más común. Para que aumente en 1 grado Celsius 1 gramo de agua, necesito 4,18 joules de energía, que es bastante. O sea, para hervir agua, para hacer que el agua se caliente, necesito una alta cantidad de energía. Es por eso que en los lagos, ¿cierto? Eh, en la noche el agua se mantiene caliente o tibia.
¿Se han dado cuenta de eso ustedes, cierto? ¿Se han ido a bañar alguna vez en un lago de noche? Y se habrán dado cuenta que el agua permanece tibia porque ha captado todo el calor desde el día, ¿cierto? Del sol. Y lo mantiene, se mantiene esa temperatura. A diferencia de otro tipo de sustancias que rápidamente liberan esta energía calorífica. Por ejemplo, el aceite, tú dejas de entregarle calor al aceite y en un par de minutos ya está frío. No así el agua, tú hierves el agua y se mantiene caliente por harto rato. Entonces a eso se refiere el tema de la capacidad calorífica. ¿Cuánta energía puede captar? Para aumentar 1 grado Celsius, 1 gramo de la sustancia en cuestión que estamos viendo. Podríamos hacer ejercicios de estos, pero no va al caso. Esto ustedes ya lo trabajaron el año pasado en física. Y básicamente lo que necesitamos ahora es que ustedes sepan el concepto de lo que es capacidad calorífica. Que cada sustancia absorbe una cantidad distinta de energía para aumentar su grado Celsius. Esto es lo que realmente nos interesa. La primera ley de la termodinámica o el primer principio de la termodinámica. El concepto es que la energía se conserva. ¿A qué me refiero con eso? Los componentes de un sistema. Tenemos sistema, tenemos las paredes del sistema. Eso es donde ocurría la reacción química. El sistema es lo que voy a estudiar. Pero aparte del sistema, ¿qué hay alrededor? ¿Cómo se llama lo que está alrededor del sistema? Pared. Sí, pared, muy bien. La pared tiene varias características que podemos ir entendiendo. Está la pared, a ver, voy a colocarla acá. Ahí están, ¿cierto? Los tipos de paredes que van a permitir o el paso de materia o el paso de energía. Si ocurre el paso de energía, voy a tener una pared de tipo diatérmica. Cuando tengo un sistema que posee una pared diatérmica, ¿qué pasa con esa energía? ¿Se destruye? ¿Se pierde? ¿Qué nos dice la primera ley? La energía entonces que se va del sistema va a parar a llegar se transfiere en primer lugar, se transfiere, ¿cierto?, hacia el entorno, se libera, se transforma. La energía interna se puede transformar en calor, energía calorífica. Toda la energía siempre se va a medir en joules. Eso para que usted lo vaya entendiendo. El calor se mide en joules, el trabajo se mide en joules, la energía interna también se mide en joules. ¿Ya? Todo eso siempre se mide en esos términos de joules. Ahora, chiquillos, el calor, la energía, dentro de la clasificación que le dimos la clase pasada, ¿sería una propiedad extensiva o intensiva? Considerando esto que está aquí. Extensivo o intensivo. ¿Cómo es la energía? ¿Depende de la cantidad de materia o no? ¿Extensivo? Extensivo, muy bien, Patricio, muy bien. Es extensivo porque depende de la cantidad de materia. Si yo hiervo 1 litro de agua, me voy a demorar mucho más. Así hiervo medio litro de agua, ¿cierto? En el hervidor. Ahí tengo entonces un concepto de la cantidad de energía que debo suministrar para que la temperatura aumente. Entonces necesito mayor cantidad de energía para aumentar la temperatura. Sería entonces una propiedad de tipo extensiva. Tanto el trabajo y la energía interna. Funciones de estado. Entonces dentro de las tres cosas que mencionamos recién, solamente la energía interna sería una función de estado. Porque el trabajo y el calor no son funciones de estado. Aquí está lo que habíamos mencionado. El trabajo, ¿cierto? Que es cuánto aumenta el volumen o cuánto disminuye el volumen. Y el calor es la transferencia de energía que hay de un sistema a otro.
o puede ser desde el sistema hacia el entorno, o del entorno hacia el sistema. Es una transferencia. Ya, y habíamos hecho algún ejercicio también en la clase pasada donde habíamos visto el cálculo de la energía interna. Ya, todo esto para llegar finalmente al concepto de la entalpía. ¿Qué era la entalpía, chicos? ¿Es como el calor? Bien, es el calor. Bien. Ah, Con una condición específica, Francisca. ¿Cuál es la Presión condición? constante. Presión constante. Muy bien, Pato. Muy bien. Entonces, es el calor. Pero no le puedo llamar calor como tal, porque la condición es que debe ser una presión constante. Es el calor transferido en una reacción química. O más bien es la variación de la energía calorífica de estas sustancias. Y es una función de estado, porque debo analizar cuánto es el calor inicial y cuánto es el calor final. Ahora, ¿cómo yo puedo saber cuánto calor tiene una sustancia? Eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Los tipos de procesos que pueden ser exotérmicos, quiere decir que el sistema puede liberar calor, o puede ser endotérmico, que puede absorber el calor. Aquí tengo la energía, ¿cierto? Cómo va de reactivos hacia productos o sea, aquí aumentando el calor y acá de reactivos hacia productos disminuyendo el calor. Tipos de proceso, ahí tengo un proceso, ¿cierto? De reactivos a productos, tengo ahí una variación de energía. Ya, chiquillos, en una reacción exotérmica, la delta H, quiere decir la variación de entalpía, ¿va a ser positiva o negativa? En una exotérmica, ¿negativa? bien, Bárbara, negativa. ¿Qué quiere decir que el sistema tenga un calor negativo? Relacionándolo con los términos. Perdió calor. ¿Sí? Perdió calor. Perdió calor. Perdió calor. ¿Para dónde se fue ese calor? Al entorno. ¿Al entorno? Bien. Ya, eso es lo que deben tener ustedes claritos, chiquillos, para poder ir entendiendo bien este tema. Y cuando hablamos de una reacción endotérmica, ¿qué pasa con el calor? ¿Es positivo o la delta H? ¿Es positiva o es negativa? Positivo. Positivo. ¿Qué quiere decir eso en términos de sistema y entorno? Que gana calor. O sea, el calor del entorno se fue a una parte. Bien. Y ahora pongámonos en un caso real, cotidiano. Si yo tengo un recipiente y hago una reacción química y veo que las paredes del recipiente aumentan su temperatura, ¿qué tipo de reacción sería esa? ¿Exotérmica o endotérmica? Si tengo una reacción química junto a un reactivo, otro reactivo y yo toco el recipiente y está caliente, ¿qué tipo de reacción sería? Endotérmica. Exotérmica. Exotérmica. ¿Por qué? Porque la energía que estaba contenida en el líquido ahora se fue a las paredes y de las paredes se va al entorno, ¿cierto? Entonces, si yo veo una reacción, estoy en un laboratorio, ¿cierto? Y toco eso y está caliente, es porque está liberando calor. ¿Ya? Sería exotérmico. ¿Comprenden el tema, cierto? O sea, una combustión en la leña, ¿cierto? Cuando se quema, sería una reacción de tipo exotérmica, porque estoy liberando calor. Lo que quiero hacer cuando hago una combustión es calentar una habitación. Es decir, de la energía química que posee el combustible, ya sea pellet, leña o la cosa que esté quemando, esa energía química la estoy transformando en energía calorífica para el entorno. Entonces, desde la energía interna de la sustancia, la transfiero a energía calórica para el entorno. Pongamos el otro caso. Si tengo una reacción química en un vaso precipitado, agrego un reactivo, otro reactivo, y veo que el recipiente empieza a enfriarse. Se coloca cada vez más frío, más frío, más frío. ¿Qué tipo de reacción sería esa? Endotérmica. Endotérmica. Porque
todo el ¿Pero el calor, calor del entorno? sí, pues está absorbiendo el calor del entorno. Y al absorber el calor del entorno, se enfría el entorno. Y el sistema, las moléculas de ahí estarían captando esa energía, transformándola en energía interna. Entonces, eso es para que ustedes vayan relacionando también los conceptos, chiquillos. Y así podemos ir entendiendo mejor este tema. Por ejemplo, esta ecuación que tengo acá, ¿qué tipo de reacción sería? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Exotérmica, porque el calor que está aquí expresado como una cantidad de kilojoules se está liberando en los productos. Entonces yo tenía esto inicialmente y cuando ocurrió la reacción se está liberando esta cantidad de energía. De los reactivos que tenía esta energía pasamos a los productos que tienen esta energía. ¿Qué pasó con esa variación de energía? ¿Se destruye? ¿O no? Tengo esa energía de los reactivos, ahora pasé a esta energía de los productos. ¿Qué pasó con esa energía que falta, Disminuyó. Javiera? Disminuyó. ¿Sí? ¿Y dónde está esa energía ahora? ¿Se traspasa o no? Sí, se traspasa. ¿Hacia dónde? Hacia el producto. ¿Hacia los? No, hacia los productos no. ¿Hacia? El entorno. El entorno. El entorno. Siempre va a ser, cuando falta energía, bueno, ¿dónde se fue? Al entorno. O cuando se absorbe energía, ¿de dónde vino? Del entorno. Siempre lo estamos analizando así. Entonces, esta energía que se libera es la energía que después yo voy a evidenciar, ¿cierto? Cuando toque el recipiente y vea que está caliente. Ahí estaría esta representación. Entonces tengo tipos de procesos que pueden ser cambio físico o químico. Y siempre que haya un proceso físico o químico, va a haber una transferencia energética. Por ejemplo, en un cambio de estado. Ustedes saben que para pasar del agua sólida al agua líquida necesito de energía. Entonces ahí tengo un proceso termodinámico también, que es un proceso físico. Y un proceso químico sería, bueno, como el que tengo acá, la formación del amoníaco. La entropía del proceso puede presentar de ecuaciones termoquímicas. Esta sería la ecuación termoquímica. Entonces aquí están los diferentes tipos de cambios de estado: sólido, líquido y gas. Todo lo que está en naranjo sería lo que necesita energía y quiere decir un proceso endo o exotérmico. Lo naranjo. Endotérmico. Necesito energía. ¿De dónde lo saco? Del entorno. Y lo que está en azul, endo o exotérmico. Exotérmico. Muy bien. Claro, pues del gas, para pasar al líquido, el gas desprende energía y pasa al líquido. Si el líquido se va a solidificar, el líquido desprende energía, ¿cierto? Y se solidifica. Y también el sólido, cuando pasa directamente a gas, necesitamos energía, pero de gas para pasar directamente a sólido, estaría liberando energía. Esto es lo mismo que acabamos de mencionar. Ya, ahora tema nuevo, chiquillos. Yo les dije, bueno, ¿cómo podemos saber la energía que posee un sistema inicialmente y finalmente? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber la capacidad calorífica de cada sustancia? Para saber la capacidad calorífica que posee cada sustancia, vamos a implementar un concepto llamado la entalpía de formación estándar, que va a ser la energía necesaria o la energía en cuestión, ¿cierto? Que se puede absorber o liberar para formar un mol de una sustancia a partir de sus componentes elementales. Por ejemplo, el agua. El agua H2O se forma a partir de un mol de hidrógeno y de medio mol de oxígeno. Aquí estaría la ecuación balanceada. Cuando a partir de un mol de hidrógeno y medio mol de oxígeno se forma un mol de agua,
la energía involucrada va a ser de menos 241,9 kJ por cada mol. ¿Qué me quiere decir ese valor? ¿Es endotérmico o exotérmico? Exotérmico. Siempre que sea negativo va a ser exotérmico. Entonces, si se forma un mol de agua en estado gaseoso, a partir de hidrógeno y de oxígeno, va a haber un proceso exotérmico que va a corresponder a esta energía. Entonces, la cantidad de calor, por así decirlo, o la cantidad de calor que posee el agua en estado gaseoso sería de menos 241,9 kJ. Si ahora, en lugar de formar agua en estado gaseoso, lo quiero formar en estado líquido, ¿será la misma cantidad de energía o no? Es la misma sustancia, pero está en diferente estado. ¿Será la misma cantidad de energía? No. No, porque recuerden que un gas posee más energía que un líquido, y el líquido posee más energía que un sólido. Entonces, si yo quiero formar el agua ahora en estado líquido, la cantidad de energía va a ser menor. Fíjense aquí, liberamos mayor cantidad de energía, ¿cierto? Por lo tanto, un valor menor para el agua en estado líquido y menor aún para el agua en estado sólido. Entonces, esta sería la definición de la formación estándar. Cada sustancia va a tener un valor de una entalpía estándar. Ahí tenemos una tabla, chiquillos. Y les doy un dato. Si queremos relacionar el tema de la reactividad también de alguna sustancia. A menor delta H, a menor entalpía de formación, más estable va a ser la sustancia. Entonces vayamos viendo aquí, chiquillos, ayúdenme a ver. ¿Cuál sería la sustancia que tiene una menor delta H? La que sería la menos reactiva, la más estable. ¿Cuál sería? ¿La encontraron? No sé si lo alcanzan a ver. Yo le subí este PowerPoint en todo caso. Dijo el menor delta H, ¿verdad? Sí, al menor delta H. NH3. NH3 menos 46. Menor que eso. ¿Puede haber alguno menor que ese? Más bajo, más bajo, más bajo. Recuerda, la recta numérica. Si tiene un signo menos y el número es muy grande, es porque tengo un valor mucho más pequeño. ¿Cuál sería? El que tiene menor energía de todos. El CaCO3. Bien, muy bien, Pato. La calcita. La calcita sería el compuesto de lo que está aquí en esta tabla, que tiene la menor delta H, por lo tanto el sistema más estable, el de menor energía y por lo tanto el menos reactivo. Sería la calcita. CaCO3. ¿Y cuál sería el que tiene una mayor entalpía de formación? Al contrario. Aquí tengo todos, acá casi todos son negativos, salvo el NO, que es más 90. Y aquí voy viendo cuál es mayor a 90. Aquí tengo el etino, ¿cierto? Más 227,48. Y aquí también podemos relacionar algunas cosas, chiquillos. ¿Se acuerdan? Para ir relacionando algunas cositas. ¿Se acuerdan cuando vimos petróleo? El petróleo estaba formado básicamente por ¿qué hidrocarburo? ¿Alcanos, alquenos o alquinos?
Alcanos. Alcanos. ¿Y se acuerdan por qué el petróleo está principalmente formado por alcanos? ¿Cuánto tiempo tuvo que ocurrir para que se formara el petróleo? Millones de años, ¿cierto? Y en esos millones de años ocurrieron una serie de reacciones químicas, muchas reacciones químicas. Y el transcurso del tiempo hace que las sustancias cada vez sean más estables posible. Entonces, del alcano, alqueno y alquino, el petróleo finalmente va a adoptar el sistema más estable de todos. ¿Cuál sería el sistema más estable? ¿El etano, el eteno o el etino? ¿El etano? El etano, ¿ven? Por el valor, menos 83 para el etano. Mientras más bajo sea el valor, va a ser más estable, menos 83. Después tengo el eteno, más 52, y el etino, más 227. Entonces aquí ya podemos ir relacionando algunas cosas que hemos estado hablando anteriormente. Bueno, esa sería la energía entonces involucrada para formar un mol de cada una de estas sustancias. ¿Alguna duda, chicos? Este va a ser un parámetro de comparación. A ver, ¿con qué se enredó Yara? Pregunte nomás. Tenemos todo el tiempo para aclarar las dudas. A ver, lo que estaba explicando Yara. Sí, con el tema de la estabilidad y la reactividad. Yo les decía que a menor delta H de formación, cuando obviamente tengo una menor cantidad de energía involucrada para formar un compuesto, eso es el delta H de formación, mientras menor sea la energía, más estable va a ser esa sustancia y por lo tanto va a ser menos reactiva. Y lo que le estaba explicando con respecto al petróleo es que yo le había dicho que los alcanos eran los componentes principales del petróleo porque son los más estables. Si comparo el delta H de formación del etano, que es menos 83, del eteno, que es un alqueno, más 52, y del etino, que es un alquino, que es más 227, nos damos cuenta que el alcano tiene la menor energía de formación y por lo tanto va a ser la sustancia más estable y por eso mismo es el principal componente del petróleo, los alcanos. Ahora sí. Sigamos. ¿Para qué vamos a ocupar estas cosas entonces? Las vamos a ocupar en lo que se le llama la ley de Lavoisier-Laplace. ¿Cómo? ¿Sí? La ley de Lavoisier-Laplace que me va a indicar, lo voy a colocar en con la guía, que es básicamente esto. Ahí, eso. ¿Cómo se puede calcular el delta H de una reacción química? ¿Ubican qué significa ese número? O sea, ese símbolo. Como una M da vuelta. Suma de todo. Suma de todo. Suma de todos los moles, ¿cierto? Con respecto al delta H de formación de cada uno de ellos, menos todos los moles en relación a delta H de formación de los reactivos. Se ve más complicado de lo que parece. Vamos a hacer ahora un ejemplo, chiquillos. Entonces, el concepto de Lavoisier-Laplace. ¿Se acuerdan ustedes quién era Lavoisier? Lavoisier, ¿o cómo se pronuncia? Lavoisier fue quien propone y establece la ley de la conservación de la materia. Pero además también hace una serie de aporte a la termoquímica. Entonces dice que en toda reacción química la variación de entalpía tiene igual valor que el cambio de la reacción inversa. Quiere decir, si para pasar de un reactivo A a un producto B necesitamos 10 kJ de A hacia B,
Si ahora yo invierto la reacción y quiero pasar de B hacia A, voy a estar involucrando la misma cantidad de energía, quiere decir los mismos 10 kJ. En un proceso va a absorber esa energía y en el proceso inverso la va a liberar. Eso es lo que me dice. Va a ser la misma pero con el signo contrario. Por lo tanto, si la reacción es exotérmica, en un sentido resultará endotérmica en el contrario y viceversa. Y después, si se multiplican ambos lados de la ecuación por un factor, entonces delta H debe multiplicarse por el mismo factor. Ahí se tiene un proceso donde tengo 2 moles de agua sólida pasando a 2 moles de agua líquida. Vamos a ver ahora, por ejemplo, este proceso. ¿Cómo yo puedo saber que la variación de la reacción es equivalente a eso? Para hacer ejercicio entonces de la delta H, vamos a ocupar esta tablita. A ver, voy a ver si que puedo hacer un invento aquí. Ustedes me van a ayudar a hacer una cosa ahora. Voy a dejar unos datos acá. Voy a dejar una ayuda de memoria ahí. Y vamos a hacer un ejercicio. Entonces tengo el concepto de la entalpía. La entalpía, recuerden que es H. Es H. De la entalpía yo puedo hablar de la entalpía de formación, que este va a ser una variación de H y una F. ¿Qué significaba la entalpía de formación? La entalpía de formación es la energía involucrada para formar, ¿qué quiero formar? Un mol de compuesto. Eso va a ser la energía de formación. La energía involucrada para formar un mol de compuesto. La unidad de medida para la entalpía va a ser kilojoule por cada mol de sustancia. Y para esto tengo tablas. Tengo tabla de datos como la que está ahí arriba, ¿cierto? Hay del hidrógeno, aquí, ¿sí? Del hidrógeno, de diferentes cosas. Pero siempre va a ser de compuesto. Un dato interesante es que la energía de formación, los elementos en estado natural tienen un valor de delta HF igual a 0. Y el otro tipo de entalpía es la entalpía de reacción. Ya, chiquillos, pregunta. No de la materia, sí. ¿Quieren recreo o no? De corrido, profe. De corrido, ya. Ya. ¿Estamos claros con lo que es la energía, la entalpía de formación?
es lo que estoy involucrando para formar un molde compuesto. Y los elementos tienen una entalpía 0, porque los elementos están en la naturaleza así. No necesitaron energía para formarse, están presentes. Entonces yo a partir de estos elementos los combino y veo si esa combinación hace que se libere energía o hace que se absorba energía. Entonces esa energía absorbida o liberada es la que llamo como delta H de formación. Y ahora vamos a ver el delta H de la reacción. ¿Y cómo yo puedo calcular el delta H de la reacción? Esto lo voy a escribir en una palabra bien sencilla, con palabras propias. Voy a decir, para que ustedes lo entiendan, es una variación de las delta H de formación de una reacción química. No sé si lo captan así. Variación de delta H de formación de una reacción. ¿Y cómo se calcula? Delta H de la reacción va a ser igual a la sumatoria a todos los valores de delta H de formación de los productos. Sumo todos los delta H de formación de los productos y le resto todos los delta H de formación de los reactantes. No sé si se dieron cuenta ustedes, niños, que aparecía una cosita ahí arriba, un 0. ¿Qué significa el 0? Este 0 de ahí me dice que esto va a ser medido en condiciones estándar. Siempre que aparezca ahí el huevito, el 0, me va a decir que este delta H está medido en condiciones estándar. ¿Qué quiere decir? 25 grados Celsius y una atmósfera de temperatura. Ya, esto es todo lo que vamos a ver como la entalpía, chiquillos. Vamos a hacer un ejercicio de la entalpía de reacción. Voy a colocar aquí ejemplo. Ya, veamos este caso, chicos. ¿Qué dato, o sea, qué información me entrega esa pregunta? ¿Qué es la fusión? Cuando pasa de sólido a líquido. Cuando pasa de sólido a líquido. Ya, entonces yo tengo agua, H2O, pasando a H2O. El cambio es de sólido a líquido. Entonces le voy a colocar aquí entre paréntesis una S de sólido y acá entre paréntesis una L de líquido. Esa es la reacción. ¿Cuál es el producto? El agua en estado líquido. El agua en estado líquido. Entonces hagamos el cálculo de esto, delta H de la reacción. Delta H de la reacción sería agua en estado líquido, un solo mol, entonces multiplico 1 por... ¿Cuánto vale el agua en estado líquido? Veámoslo acá arriba.
aquí, ¿cuánto vale? Menos 285. Lo voy a dejar con un solo decimal, 8. ¿Tengo algún otro producto en la reacción? No. Entonces cierro el paréntesis. Esos serían todos los productos. Una vez que tengo todos los productos, ¿qué hago? Le voy a restar todos los reactantes. ¿Cuántos moles de sólido tengo? Pues no tengo el sólido aquí. Tengo que buscarlo. Ya, denme un segundito, chiquillos. Voy a buscar el valor del agua en estado sólido porque no lo tengo acá en el... No lo tengo aquí. Entropía de agua sólida voy a buscar. A ver, Google, si me ayuda. Ah, porque soy tonto, lo había visto acá arriba. Lo tenía también. Déjame buscarlo. Aquí lo tengo. Están los valores. Claro, entonces la entalpía del agua líquida, aquí la vemos como 285,8, ¿sí? Si quería formar agua en estado sólido, la delta H de formación del agua sólida, ¿cuánto vale? Tengo un mol, y eso lo vemos acá arriba, menos 292,6. Estoy bien. 92,6. ¿Cuánto va a valer el delta H entonces para la fusión, en este caso, para esta reacción? ¿Pero ¿Sí? por qué uno por eso? Porque S1, que buena pregunta, S1 es la cantidad de moles que tengo. Tengo un mol de sólido y un mol de líquido. Si hubiese tenido un 2 o un 3, lo hubiese multiplicado por ese valor, ¿ya? Porque recuerda tú que la entalpía es una propiedad de tipo intensiva o extensiva. Extensiva. Y por lo tanto depende de la cantidad de moles, ¿ya? Entonces si tengo un mol o 2 moles o 3 moles, este valor va a ir cambiando. Va a ir cambiando en el sentido que lo voy a ir multiplicando por el coeficiente. Hacemos el cálculo ahora, la variación. Sería, acuérdense de colocar siempre los signos chiquillos. Menos 285,8 menos 292,6. Y nos da resultado de 6,8. Unidad de medida, kilojoule. ¿Qué quiere decir que sea positivo? ¿Es endotérmico? Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó entre el sistema y el entorno? El sistema absorbió energía del entorno. Y por eso el hielo se derrite, ¿cierto? Entonces, ese dato va a ser importante para poder hacer deducciones. Si es positivo o si es negativo. Ya, captaron el tema. ¿Hacemos ahora otro ejercicio? Bueno, profe. Ya, vamos a otro ejercicio. Vamos a colocar ahora otra reacción química. A ver, voy a buscar aquí. La tabla de los datos. Denme un segundo. Ya. Otra reacción.
óxido de calcio. En estas reacciones ustedes siempre deben colocar, voy a sacar la tabla que tengo ahí. Ustedes siempre deben colocar el sistema en qué estado físico se encuentra, si está sólido, líquido o gaseoso. Tengo ahí óxido de calcio. A este óxido de calcio le voy a sumar dióxido de carbono, CO2 en estado gaseoso, y voy a formar carbonato de calcio en estado sólido. Les voy a presentar entonces ahora los datos para que lo podamos trabajar. Estos son los datos. Lo primero que me debo fijar es, ¿estará la reacción balanceada? ¿Sí o no? ¿Estará balanceado o no, chicos? Sí. Sí, está balanceado. Tengo un calcio, un oxígeno más 2, tengo 3 oxígenos a este lado, y a este lado tengo 3 oxígenos, un carbono y un carbono. Está balanceado, entonces no habría que hacer ningún cálculo aparte. Lo único que hay que hacer aquí es calcular delta H de la reacción. Puede correrlo de abajito, más a la izquierda, por favor. Más a la izquierda, no sé, ya lo dejaré aquí al medio mejor. Ya. Porque mi izquierda no es la misma izquierda de ustedes y no sé. Ya. Delta H de la reacción. Productos. ¿Cuál es el producto que hay? La calcita, ¿cierto? Entonces tengo un mol de calcita, lo multiplico por menos 1206,9. 1206,9. No hay más productos, cierro paréntesis. Y ahora le voy a restar todos los reactantes que tenga. Tengo el óxido de calcio. Un mol de óxido de calcio. ¿Cuánto vale cada óxido de calcio? Menos 6,35. Como lo estoy dejando con un solo decimal aproximo, 1. Este sería 1, ¿cierto? Le voy a sumar el otro reactivo, que sería el dióxido de carbono. Más 1 por dióxido de carbono vale menos 393,5. 393,5. Delta H de la reacción, entonces. Y aquí hay que hacer el cálculo nada más, chicos. A ver, háganlo ustedes y después lo comprobamos. Menos 178,3. ¿La unidad de medida cuál es? Kilojoule. Ya, un último ejercicio, chiquillos. Un último ejercicio. Pero Fidel, por cada mol no va. Sí, pues. No, pero en la unidad de medida. No, porque mira, acá ese 1 ¿qué es? Ese es un mol. ¿Sí? 1 mol. Esta unidad de medida, se me olvidó comentarle eso, este es kilojoule partido en mol. Entonces cuando tú vas multiplicando esto, mol con mol se te eliminan y finalmente te queda solamente kilojoule. En el... Lo coloco aquí. Hasta lo voy a sacar, espérame. En la delta H de formación tú tienes kilojoule por cada mol.
Pero en el delta H de reacción, la unidad de medida sería solamente kilojoule. Entonces aquí lo voy a colocar. No sé dónde está la lápiz, aquí está. Esto sería solamente medido en kilojoule. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, último de los últimos. CH4, metano, en estado gaseoso, más oxígeno en estado gaseoso. El O2, ¿qué delta H de formación tendrá? 0. 0, porque es un elemento. Muy bien. Forma dióxido de carbono en estado gaseoso y también libera vapor de agua. H2O en estado gaseoso. Nos falta la tabla de los datos. Lo voy a ver aquí. Se carbono por acá. ¿Y a qué datos nos falta? El metano y el agua. Este creo que no lo vamos a ocupar, ¿o sí? Si el dióxido de carbono lo vamos a ocupar. Ahí está el dato. Dióxido de carbono. Nosotros vamos por acá. Ya chicos, ahí están los datos del ejercicio. Variación de entalpía entonces. Pero antes, ¿qué hay que fijarse antes en cada reacción? Si está balanceado. Si está balanceado. ¿Y estará balanceado? No. Es que No. hay 4 No. No. Entonces vamos balanceando rápidamente. Tengo un carbono, 4 hidrógenos y acá tengo solamente 2. Le coloco entonces un coeficiente 2. Oxígeno a este lado tengo 2 más otros 2, tengo 4 oxígeno. Y a este lado tengo 2. ¿Qué número le coloco? Un 2. Ahí tengo. Ahí estaría balanceado el proceso. ¿Por qué 2? Porque si multiplico 2 por 2 me da 4. Mira. Carbono, hidrógeno y oxígeno. A este lado tengo un carbono. Y al otro lado también tengo un carbono. Hidrógenos tengo 4 a este lado. Hidrógeno a este lado tengo 2 por 2. Tengo 4 también. 2 por 2 tengo 4 oxígeno. 2 más otros 2 también tengo 4. Estaría balanceado la reacción. Okay. Ya, bien. Vamos a ver ahora el delta H de la reacción. Productos. ¿Qué productos tengo? Sería el dióxido de carbono y el agua. Entonces partamos con el dióxido de carbono. Tengo un producto que sería 1 por dióxido de carbono menos 393,5. Ese es el dióxido de carbono. Más agua. ¿Cuántos moles de agua tenemos? 2. Entonces ahora se ocupa. ¿Ya? 2 por. ¿Cuánto vale el agua gaseosa? Menos 241,8. Esos son los productos. Menos los restantes. El metano
vale menos 74,9, voy a aproximar, más 2 oxígenos. ¿Cada oxígeno cuánto vale? 0. 0. Entonces, menos 74,9. No sé si lo alcanzan a ver. Está medio... Ya. Menos 74,9 sería el producto. Entonces, menos 393,5 más 2 por menos 241,8 menos el 74,9 debería haberle dado este resultado. Menos 802,2 unidad de medida, kilojoule. ¿Les dio eso? Chuta, Javier, a ver, tienes que revisar ahí el procedimiento. Quizás multiplicaste por otro valor acá algo, pero debería haberle dado eso. ¿Qué quiere decir que el valor sea negativo, chiquillos? Que perdió energía. Ya. Esta reacción es una reacción de combustión. ¿Qué quiere decir? Que estoy quemando gas natural. ¿Tendrá sentido que sea negativo? ¿O debería haber sido positivo según ustedes? Sí, porque es exotérmico. Muy bien, Eva. Muy bien. Entonces sería negativo porque estamos liberando calor hacia el entorno. Ya. Eso sería... ¿Alguna duda con eso? ¿Con este ejercicio? Ya, vamos a ver la última parte entonces de la guía. Decíamos que hay reacciones de tipo exotérmicas, reacciones de tipo endotérmicas. Hay un concepto, no vamos a hacer ejercicios de esto, vamos a hacerlo solamente como lo hicimos recién. Solamente lo vamos a mencionar, ¿ya? La ley de Hess nos dice que la variación de entalpía en una reacción química, bueno, establece que la variación de entalpía en una reacción química, cuando los reactivos se transforman en productos, es independiente de cómo se produzca la reacción, es decir, no varía si se realiza en una etapa o en varias. ¿Qué quiere decir esto? Que independiente de cuántas etapas hayan en el proceso, de lo único que va a depender va a ser de las sustancias iniciales y de las sustancias finales. Los procesos intermediarios no nos interesan, ¿ya? Nos va a interesar solamente cómo se comienza y cómo se termina el proceso. Es decir, es una función de estado, porque voy a analizar condiciones iniciales de los reactivos y las condiciones finales de los productos. Nada más que eso. Y por último, hay una última forma de calcular la entalpía de una reacción, la energía de enlace. Y para esto hay que ir indicando que toda la energía química se encuentra concentrada en los enlaces de los diferentes compuestos. Entonces a cada enlace se le va a asignar un cierto valor de entalpía. Y es acá. Se le llama energía de enlace a la variación de entalpía que tiene lugar cuando, en estado gaseoso y en condiciones estándar,
un mol de molécula se disocia en sus átomos. Se debe tener en cuenta que al formarse un enlace se libera energía y el valor va a ser negativo, y cuando se rompe el mismo se absorbe la misma energía. Esto quiere decir, chiquillos, que cuando se forma un enlace se libera energía, y para romper un enlace debo suministrarle energía al sistema. Eso sería a grandes rasgos el tema de lo que es la energía de enlace y la ley de Hess. Como les digo, esto lo vamos a trabajar solamente como conceptos, no como cálculos como lo hicimos anteriormente. Podemos hacer cálculos, pero no va a entrar eso en la evaluación. ¿Ya? Y hasta acá sería la prueba. Nada más que eso.